Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Santo, santo. Santo, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Mi vida ha sido bueno. Mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Por última vez lo decimos todo a una voz, dilo. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Te adoramos. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor. Estamos preparados para recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú usas grandemente al predicador en el día de hoy. Declaramos, Señor, que las personas no salen de la misma manera como entraron, sino que salen fortalecidas. Fortalecidas por tu palabra, edificadas por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú sanas a los enfermos. Tú sanas a los enfermos. Señor, tú suples cada necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú te paseas en este lugar. Gracias, Padre Santo. Declaramos espíritu de sabiduría sobre la vida de nuestro hermano Arling en el nombre de Jesús. Sabiduría y unción del Altísimo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Diga conmigo, estoy preparado para recibir la palabra. No me distraigo. Estoy atento. La recibo con gozo y doy fruto al 100%. Amén. Reciba al Señor, reciba al predicador en esta hora con un fuerte aplauso. Amén. Le bendigo, mis hermanos. Le damos la gloria a Dios. Amén. Levante su Biblia conmigo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios y con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra, que nunca jamás salgo de aquí siendo la misma persona, que la palabra del Señor que yo recibo hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Les bendigo, mis hermanos. Un placer estar en este lugar, un honor, una honra. Le damos la gloria a Dios. Mis hermanos, yo voy a compartir la palabra del Señor, lo vamos a hacer en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, del 13 al 14. La enseñanza se llama el Hijo del Hombre. Dice así, Daniel 7, verso 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Leamos también el versículo 27, dice: y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El profeta habla aquí acerca de una figura que se llama el Hijo del Hombre. Es una figura profética, escatológica, que hace referencia al Mesías. Cuando hablo de escatológico, tiene que ver con el fin de los tiempos. Los hebreos tenían una concepción de que esta era una figura que venía del cielo. Dice que bajó de las nubes y que fue presentado delante del anciano de día, y se le fue dado dominio, se le fue dado gloria y se le fue dado reino. Estas tres cualidades son cualidades que solamente la tenía Dios, la tenía Jehová. Jehová le entrega estas cualidades o estos atributos, se les entrega al Hijo del Hombre. Veamos en Salmos 145. Salmos 145. Dice Salmo 145, 11 al 13, dice así: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para saber a los hijos, hombres, de sus poderosos hechos. La gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Tus señorías es en todas las generaciones. Cuando el judío escuchaba o veía estas cualidades,
Estas cualidades se las atribuían a Dios. Cuando alguien hablaba de esto, ellos sabían que se estaba hablando acerca de Dios. Ahora, cuando habla de dominio, la palabra allí es en arameo. Yo no sé si lo pronunciaré bien, pero dice Sholtan, que significa tener poder, gobernar, dominar. Y dice, implica un poder ejecutivo, la capacidad de gobernar y hacer que se cumpla toda la voluntad. No es solo un título, sino una potestad para ejercer el mando. El dominio, como dice aquí, tiene la cualidad o la capacidad de que todo lo que usted diga se cumpla. A esta figura se le dio dominio, se le dio gloria. Esta palabra gloria, también en arameo, yekar, que tiene una palabra hebrea, katof, que es el término clásico para gloria en el Antiguo Testamento, que significa literal peso, honor y esplendor, magnificencia. Era, por decir así, la autoridad o lo que le respaldaba a ese reino. La reina vino hasta el rey Salomón y vio su gloria, porque ella vio el poderío militar, vio el esplendor que tenía, la riqueza y la honra que tenía ese reino. Eran manifiestos, o sea, se veía. Era como una corona, así como cuando uno usaba una corona a la persona que ganaba la carrera, se le daba una corona y eso le daba a esa persona como el caché o le daba, por decir así, la autorización para recibir los honores, la gloria. Y reino, que tiene que ver con un rey, que dice, refiere al dominio concreto de un territorio, un pueblo, la esfera de autoridad en la que un rey ejerce gobierno, es la realización práctica del dominio que acabamos de decir. Estos atributos que principalmente pertenecían a Jehová fueron transferidos al Hijo del Hombre. Ahora, este Hijo del Hombre tiene una cosa que es de origen divino, viene de las nubes, representa al cielo. Y aparte de eso, era una figura universal. Dice que se le dio dominio sobre todas las naciones, sobre todo. Era un gobierno universal. El profeta Daniel recibe esta revelación después de haber recibido otras que habla acerca de unas bestias. Estas bestias representaban gobiernos malvados, imperios despiadados, violentos. Y después que él ve todas estas naciones, después que él ve todos estos imperios, ve la manifestación del Hijo del Hombre. Hace contraste con todo lo que él había visto anteriormente. Era un reino que no solamente era eterno, no como los otros reinos que iban a ser derribados y iban a ser desarraigados. Este gobierno era un gobierno eterno, un reinado eterno. Era un reinado todopoderoso que tenía autoridad y voluntad sobre todos los demás reinos. Y se le fueron concebidos a este Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién era el Hijo del Hombre? Este título, que en el griego es Huios Tao, en hebreo es Ben Adán, fue el título más utilizado por Jesús para autorreferirse. Es decir, él habló acerca de él mismo como el Hijo del Hombre. Por eso que a Jesús todo el tiempo él era perseguido, porque él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando él decía el Hijo del Hombre, fíjese que usted va a ver en los evangelios como él dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad del sábado. El Hijo del Hombre. Entonces, cada vez que él hablaba,
como que él era el Hijo del Hombre, estaba hablando acerca de la figura escatológica que representaba al Mesías. Y no solamente al Mesías, sino representaba ese reino universal que tenía poder y era eterno. Por eso que a él lo persiguieron. ¿Cómo tú vas a perdonar pecado? ¿Cómo tú vas a decir eso si eso solamente, ese atributo solamente es concedido a Dios? Solamente se le atribuye a Dios. Y tú estás diciendo que tienes poder para perdonar. Por eso lo persiguieron. Dice el evangelista que a raíz de eso, que él dijo estas palabras, él fue empezado, lo empezaron a perseguir. Él empezó a ser perseguido por este tipo de enseñanza. Fíjense que Jesucristo no enseñaba, por eso que ustedes han leído que dice, habla como quien tiene autoridad. Jesucristo cuando empezó a enseñar dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y convertido. Hablaba del reino. La mayoría o todos los maestros, los rabí de aquel entonces, hablaban en nombre de otros rabí. Dice que cuando Pablo habla acerca de sus características o de sus honores, él dice, instruido por Gamaliel. Por eso que a Jesús le preguntaba, ¿de dónde sacas esto? ¿Con qué autoridad tú hablas esto? Decía Jesús. Vamos a leer Juan 5 del 1 al 20, Juan 5. Ya le voy a decir, 15, 24. 19, Juan del 19 al 24 dice. Juan 5, del 19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, hablando del mismo, él era el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, que honran al Hijo. Perdón, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, la palabra juzgar dice que tiene que ver con una autoridad para tomar una decisión definitiva y discernir la verdad y emitir un veredicto final sobre las personas o acciones. Fíjense que Jesús está diciendo que a él se le dio, dice, se me dio a mí, el Padre me lo dio, pero el Padre no va a jugar, aquí que va a jugar soy yo, porque a mí fue que me dieron la autoridad para juzgar. La gente escuchaba esto y atribuía a Jesús una blasfemia, porque se estaba comparando a Dios. Decir que él tenía la autoridad que Dios tenía, que su Padre tenía, lo ponía igual a Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Todos no lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el verso 17? Busque ahí conmigo el verso 17. Se me perdió Juan. 3:17 dice. Caten conmigo que Jesús tenía el poder, tenía el dominio, tenía la autoridad para juzgar. Dice, porque no envió Dios, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jesús tenía la autoridad, tenía el dominio, la gloria, el reino, tenía el poder para juzgar, pero él vino, como dice aquí, para que el mundo fuese salvo por él. Su investidura, aun cuando él tenía toda la autoridad para hacerlo, su investidura lo llevó
en vez de juzgar, teniendo él toda la autoridad para hacerlo, lo llevó fue a perdonarnos. Nos llevó fue a salvarnos. Ahora, voy conmigo Marco. Ya vamos, esa es la introducción, como dice el pastor. Marcos 14. Fíjense lo que habla de Jesús. Porque cuando en el Antiguo Testamento, 62, en el Antiguo Testamento hablaba del Hijo del Hombre, hablaba también como una fragilidad humana. Cuando Ezequiel le llaman Hijo del Hombre, muchas veces el Señor estaba refiriendo a su humanidad. Jesús se autorrefirió como el Hijo del Hombre, pero no solamente para decir que Él era un humano, sino también para decir que Él era la figura de Daniel 7. ¿Y cómo sabemos esto? Dice en 14:62 de Marcos, dice, y Jesús le dijo, yo soy, vamos al del 61, dice, 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo bendito, el Hijo del bendito? Dice. Y Jesús dijo, yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo de las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Jesús habló de sí mismo como que él era el Hijo del Hombre, el que tenía el poder, el que tenía el dominio, el que tenía para ejercer gloria, tenía el reino. Fíjense que si nosotros vemos la historia de Jesús, la enseñanza de Jesús, cómo Él vivió como que al margen de todo lo que estaba establecido de aquel entonces. Jesús, como ya dije, la historia y la tradición da a entender que Jesús nunca fue y nunca estuvo debajo de un maestro como tal. Cuando los niños varones cuando eran niños eran enseñados como una escuelita que era como un kinder. Después entraba como una especie de bachillerato. Y ya cuando ellos entraban a una edad adulta, ellos iban delante del sacerdote, ellos tenían una conversación con el sacerdote, y el sacerdote venía y les decía, si era una persona que era digna, una persona que tenía madera, lo hacía su discípulo. Ven, sígueme. Si no, le decía, ve y aprende el oficio de tu padre. Ustedes no se han dado cuenta que todos los discípulos que el Señor buscó, todos los que Él hizo discípulos, todos estaban trabajando. Lo que significa que todos fueron menospreciados. Todos fueron rechazados. Por eso que Jesús dijo, él decía, el Hijo del Hombre no vino a buscar a los que estaban sanos. Él decía, este come con los pecadores, este come con los recaudadores de impuestos. Yo vine a buscar a los que se había perdido, dijo el Señor. Yo no vine a buscar a los sanos. Y decía, el Hijo del Hombre no vino a buscar a los sanos, sino a los que necesitaban al sanador. Ahora, cada vez que le enseñaba, dice, como leímos anteriormente, el Padre, yo no puedo hacer nada, no puedo enseñar nada, ni puedo hablar nada si no lo escucho, y no hago nada si no lo vi primero hacer al Padre. Todo lo que Él hacía estaba sujeto. Él tenía el reino, Él tenía la autoridad, Él tenía la gloria, pero Él todo lo que hacía lo hacía bajo sujeción.
Entonces, vamos a leer, y ya para lo que dice Filipenses, versículo 2, del 5 al 11. Dice así, del 5 al 11. Dice así, voy a leerlo en la versión Reina Valera, dice: allá pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a leerlo en una versión que Giselle me recomendó. Dice así, la versión del Mensajero, dice: piense en ustedes mismos como Cristo Jesús se consideró a sí mismo. Él tenía el mismo estatus de Dios, pero no se consideraba tan importante como para aferrarse a la ventaja y al estatus a toda costa, en absoluto. Cuando llegó el momento, dejó a un lado los privilegios de la deidad y asumió la condición de esclavo. Se hizo humano. Al hacerse humano, siguió siendo humano. Fue un proceso increíblemente humillante. No reclamó privilegios especiales, en cambio vivió una vida desinteresada y obediente, y luego murió en una muerte desinteresada y obediente, y la peor clase de muerte, además, una crucifixión. Debido a esta obediencia, Dios lo exaltó y lo honró mucho más que cualquier otra persona o cosa, para que todos los seres creados en el cielo y en la tierra, incluso aquellos que murieron sepultados hace mucho tiempo, se incline en adoración ante Jesucristo y proclame la alabanza que el Señor de todo, para la gloria y honra del Padre. Fíjense, nosotros siempre decimos, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, cuando Milagros siempre nos enseñaba y utilizaba la palabra sentir para hablar acerca de la profundidad del castellano. Uno puede sentir de sentimiento, de que está roto, de que está sentido. Ay, que se sintió, para decir de que se afectó emocionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo, nosotros a veces lo relacionamos con un sentimiento, pero el apóstol, cuando escribió la palabra aquí sentir, no estaba hablando de un sentimiento, de una emoción que te embarga, como una pasión. Hay gente que están apasionados por muchas cosas, por el evangelio, por su trabajo, por los hijos, y ellos tienen un sentido, una pasión para hacer aquello. Pero Jesús no está hablando, el apóstol Pablo no está hablando de que Jesús tuvo un sentir, una pasión, sino tuvo un estado mental. La palabra griega que utiliza aquí para sentir es proneite, que significa corazón, mente, entendimiento o diafragma, que en lo antiguo se consideraba el asiento de las emociones. Significa pensar y tener una mentalidad, estar mentalmente dispuesto a tener una actitud, juzgar, formarse una opinión, tener una mente, interesarse por o ocuparse de. El apóstol aquí está enseñando, dice que nosotros tengamos la misma actitud o el mismo estado de pensamiento o la misma intención que tuvo Jesús. ¿Y qué sentimiento tuvo Jesús? Dice que se despojó. La gloria, el reino, el estatus. Dice que cuando hablaba de la gloria, hablaba del esplendor, de la fama, de cuando la gente lo veía. Y como cuando uno habla acerca de los deportistas, Michael Jordan. Michael Jordan tiene no sé cuántos años retirado y todavía se gana más de 100 millones de dólares al año vendiendo goma. Y sigue siendo una figura del deporte y tiene una gloria, tiene un pasado de gloria,
tienen una imagen delante de todas las personas. Bueno, la Biblia dice que Jesús dice que no tomó estas cosas como cosas a que aferrarse, y en la versión que leímos dijo que Él no tomó en cuenta los privilegios de la divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos que el Hijo del Hombre, y Él hablaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, fíjese que usted va a leer muy pocas veces que Jesús habló de sí mismo como el Mesías. Cuando lo leímos en Marcos, que lo estaba entrevistando el sumo sacerdote, tuvo que, o sea, como que se lo sacaron a cuchara. Vos sos el Mesías, vos lo decís, dijo Jesús. Porque Él evitaba hablar acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, la palabra Mesías y el Hijo de David, que era otra mención que refería al Mesías, eran títulos militares de rey, eran títulos políticos. Jesús siempre se apartó de ese tipo de cosas, de ese tipo de movimientos. Todavía hoy en día el pueblo de Israel, yo pensaba que era como una especie de consenso que hablaban los cristianos, que al decir que los judíos no rechazaron a Jesús porque esperaban un militar. Yo decía, bueno, debe ser porque era un consenso entre los cristianos. Pero yo sigo a varios rabí judíos que no son convertidos por cuestiones de cultura general, a ver que ellos hablan, y también por conocer qué está sucediendo en Israel. Y ellos enseñan que no aceptan a Jesús es porque Jesús no fue el representante político y el representante militar que ellos estaban esperando. Ellos están todavía esperando una figura política con poder, con esa gloria, con esa cadencia, con esa envergadura y con ese respaldo político, y todavía por eso lo siguen esperando. Entonces, pero resulta ser que Pablo enseña que Jesús rechazó todo esto y se despojó de todo esto. ¿Y para qué se despojó? Dice, sino se despojó de sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La Biblia dice que Él era Dios, existió desde el principio. Las personas ateas que ellos denigran del Evangelio y refutan el Evangelio, uno de ellos, varios he escuchado, que dicen que si Jesús sabía que iba a resucitar, entonces no era un sacrificio como tal, porque si Él sabía que iba a resucitar, era como que pan comido. Pero lo que ellos no entienden es que Jesucristo, teniendo todo el poder, teniendo toda la gloria, teniendo todo el imperio detrás, Él lo rechazó para morir. Fíjense que Él estaba en la cruz del Calvario y decía, la gente le decía, mira, si vos sois el Hijo de Dios, bajate. Y se burlaban de Él. Cuando lo fueron a encarcelar, que lo fueron a agarrar, que lo besó Judas, Judas le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces vinieron la gente y dijo, ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy. Y cuando Él dijo, yo soy, ¡boom!, la gente pata arriba, se cayó en el suelo. Y se levantaron y, ¿quién es Jesús? Yo soy. Se volvieron a caer. Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Guarda tu espada, que si yo hago así, tengo a mi disposición las legiones de los ángeles. Jesús tenía todo el poder para bajarse, todo el poder para destruir a la humanidad, pero Él decidió, como dice Hebreos 13, sufrir la cruz por el amor a nosotros. Él se despojó. Ahora, Jesús se despoja y se despoja de los privilegios, de los títulos, de los derechos, pero nunca se despojó de los principios y de su identidad. Nosotros somos cristianos, estamos en un mundo perdido, somos embajadores del reino, como dice, y nosotros nos mezclamos. Nosotros no vivimos en un mundo contaminado.
Y nosotros, para tener la misma actitud que tuvo Jesús, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Despojarnos de los títulos, despojarnos de los privilegios. Fíjense, yo tuve una enseñanza extraordinaria con el hermano Miguel. A lo mejor ustedes no lo conocen porque hoy está pastoreando en Colombia. El hermano Miguel, yo trabajé con él un tiempo. Él tiene una camioneta roja, algunos que lo conocen. Y estábamos haciendo cola, con aquel tiempo que estaban con problemas con la gasolina. Y el hermano estaba haciendo cola. Y ve que en una isla estaba cerrada. Y la abren y entra un camión. Y empieza a echar y él está en la cola. Y ve que va a salir el otro carro y él se sale de la cola y se mete en la isla que habían abierto para abastecer ese carro. Y el hombre de la isla la cerró. Le dijo, no, nosotros no estamos vendiendo. Y empezó las personas a discutir, a pelear. Y él me dijo a mi hermano, vamos a devolverme a la cola porque mi justicia y mis privilegios no están en este reino, sino en el reino de los dioses. Él se despojó de ese derecho, se despojó del enojo, se despojó de lo que hizo sentir la injusticia y volvió a su lugar. Porque una cosa es despojarse de eso y no despojarse de los principios. Haber generado un conflicto, un pleito, era despojarse, en vez de despojarse de los privilegios, nos estaríamos despojando de los principios. Fíjense, ¿cuándo están casados aquí? ¿Cuánto han discutido con su pareja, con su mamá? El que no, venga para sacarme una foto con él. Hermano, yo discuto con mi esposa. Y, o sea, mi posición como esposo, como cabeza, y mi ego, o sea, lo primero que viene a la mente es ofenderme y sentirme atacado, sentirme ofendido. Pues yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo soy el que todo lo que dice que son. Y yo estoy molesto, yo estoy enojado. Pero a mí, por decir, en mi caso particular, a mí me enseñaron a amar sirviendo, a amar haciendo. Y yo, desde que yo me casé, yo entendí y hemos entendido que a pesar de que estamos enojados, a pesar de que podamos discutir, no dejamos de ser esposos. No dejamos de ser una sola carne. Entonces si yo estoy enojado, como dice la Biblia ahí, que dice que en el verbo de Filipenses, que dice de sentir, dice así, no es un sentimiento pasajero, sino una disposición mental consciente, una postura intelectual y moral, una manera de pensar que determina la manera de actuar, tener una mentalidad y adoptar una actitud y pensar de esta manera. Es decir, intencionalmente tenemos que adoptar la actitud correcta para despojarnos. Tenemos que tener una actitud correcta y no dice la Biblia que tengamos que sentir, sino que tenemos que disponer nuestra mente para pensar y actuar en aquello. Entonces, que mientras yo estoy enojado, la carne me dice que haga otra cosa, pero yo dispongo mi mente y mi cuerpo a hacer todo lo contrario. Si yo habitualmente, porque ella trabaja y yo tengo más tiempo disponible, yo le ayudo en los quehaceres de la casa, yo le ayudo a cocinar, yo le ayudo a hacer los quehaceres de la casa. Si yo estoy enojado, eso lo hago más, me obligo a hacerlo y hacerlo y hacerlo, porque tengo que despojarme de mí, despojarme de esos privilegios. Entonces, Jesús tenía la gloria, tenía la honra, y ustedes ven que la gente le dan un puesto en la iglesia para que abra la puerta, entonces viene alguien que es difícil, entonces no se quieren despojar de eso.
En la Biblia habla, el Señor habló acerca del buen samaritano. Eso está en Lucas 10. Habla de, vamos a leer Lucas 10. Habla de, esto es una parábola que escuché ya más aprendí, o sea, de las que más aprendí de la voz de Milagro, de mi hermana Milagro, que es mi maestra desde siempre. Dice, versículo 25 del capítulo 10 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al que respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de que cayó en las manos del sacerdote, de los ladrones, perdón? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Fíjate, el Señor hablando, un sacerdote que era la figura religiosa más alta de aquel entonces. Estaba el levita, que era como que lo que le seguía en cuanto a rango. Y después vino un samaritano, que era una persona que era considerada como mezclado, como inmundo, porque era samaritano y judío, no se llevaban, discutían entre ellos, no se mezclaban, porque los samaritanos eran considerados como traidores, como una raza inferior. Y Jesús utiliza la figura del samaritano para enseñarle acerca de la misericordia. Cuando Jesús hablaba del samaritano, como nos ha enseñado el hermano Milagro, está hablando de él mismo, que se bajó de su cabalgadura. El Señor usó de misericordia con nosotros. Él dejó todo y se bajó de allí y se puso al nivel del que estaba malherido. Él bajó y se puso al nivel. El Señor, yo estoy enseñando allá atrás a los muchachos. Yo le decía al Señor: Señor, ¿será que estamos haciendo algo bien? Le decía yo, porque yo veo que ellos son inquietos, son imprudentes, son impulsivos, son tremendos, mala conducta son. Y el Señor me dijo, baja a su nivel, ponte a su nivel. Si no nos ponemos al nivel de la gente, no podemos, si no nos bajamos de acá, no nos podemos alcanzar, no podemos hacer de misericordia. El hombre que estaba en el samaritano, mientras estaba en su cabalgadura, no podía hacer ni usar de misericordia. Tuvo que bajarse. Muchos hablan de lo que llaman empatía, pero Jesús no habla de empatía. Jesús habla de misericordia, de bajar al nivel. Fíjense, la sabiduría y el conocimiento y el poder que tenía Jesús, y tenía que andar con gente que había sido rechazada por los sacerdotes, que eran personas que no tenían conocimiento profundo de lo espiritual. Y a esa gente fue que Jesús entrenó, a esa gente fue que Jesús enseñó.
Y dice la Biblia que Él ocultó de los sabios la sabiduría y dice que Él enseñó en las parábolas. Dice para ocultar la sabiduría de los sabios, el conocimiento de los sabios. Pero ustedes se imaginan esos pescadores que también eran mala conducta, que a uno les puso los hijos del trueno. ¿Por qué les puso los hijos del trueno? Porque eran tremendos, eran mala conducta, eran violentos, eran escandalosos. Y el Señor dijo, les puso los hijos del trueno por causa de eso. O sea, el mismo Jesús les puso a ellos los hijos del trueno. Usted se imagina esa sabiduría, ese entendimiento, en medio de todo ese tipo de cerebro, por decir así, de mente, de emociones. Yo no hay más nada a mí que a mí me moleste y que me incomode más que el drama, que eso que... Y el Señor puso a trabajar con niños de entre 12 a 17 años, que es la edad del drama. Pero si yo no me bajo, si yo no me pongo a su nivel, nunca podré administrar su vida. Cuando nosotros comenzamos habían 12. Hoy hay más de 25 y no es porque nosotros hayamos hecho algo más, sino que ellos mismos se han multiplicado. Ellos se han hallado, ellos han sido hallados aquí, en aquel lugar. Porque nosotros nos hemos puesto a su nivel. Nosotros tenemos un pastor que, para la gloria de Dios, tiene una sabiduría y un conocimiento vasto. Y yo lo he visto callar cuando alguien está refutando, hablando cosas y él no dice nada, pues no tiene nada que hablar. Sabiendo que él tiene la respuesta, sabiendo que él tiene y él calla. No le interesa figurar, no le interesa humillar a nadie. Tenemos que tener la misma actitud que Jesús. Tenemos que despojarnos de todo eso que de la gloria, de eso que del conocimiento. Si usted tiene un entendimiento superior a los demás, póngase al nivel de ellos, porque si no, no podrá alcanzarlo. Yo tengo un amigo que él decía, él estaba incómodo en la iglesia, que decía porque su pastor no olía oveja. Él decía, mi pastor no huele a oveja. Y él se fue de aquel lugar. Porque nunca el pastor estuvo con ellos, se puso a su nivel. Nosotros tenemos la bendición de que nuestro pastor huele a oveja. Tenemos que tener la misma actitud. Y cuando habla del mismo sentir, vuelvo y digo, no habla acerca de un sentimiento, una emoción. Tenemos que disponer nuestras vidas a hacer aquello. Tenemos que disponer nuestra vida a tener, dice, la misma actitud que tuvo en Cristo Jesús. Fíjese, anterior a ese, de Filipenses, ya para terminar, fíjese, Filipenses 2, dice así, en el versículo 3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, haya pues entre vosotros este sentir como también en Cristo Jesús. Y este sentir y este pensamiento, esta actitud que tuvo Jesús, dice que lo llevó a tener un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que al humilde Dios lo exalta y al altivo Dios lo mira de lejos. Tenemos que aprender a bajarnos. Tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos y despojarnos también de todo aquello que no huele a Dios. De todo aquello que no nos sirva para alcanzar a otros, que no nos sirva para hacer de misericordia con los demás. Les bendigo, mis hermanos. Para los que están en las redes sociales, les bendecimos.
Gracias por acompañarnos también. Mis hermanos, ¿saben que en la Biblia dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice que se le apareció en el camino de Emaús a dos hortelanos? Dice que él estaba vestido de hortelano y caminaba con ellos y les explicaba, les decía. Y él les pregunta, ¿qué hay este alboroto? Dice, ¿no has conocido nada? ¿No te has enterado de lo que está pasando? Dijo Jesús. Crucificaron al maestro y se fue con ellos y empezaron a caminar. Dice la Biblia que él fue en el camino y les enseñaba. Y se hizo de noche y vino el Señor y hizo como que iba a caminar. Dice que le dijeron, acompáñenos. Y cuando dice que se sentaron a cenar, levantó el alimento para dar gracias. Dice que en ese momento se le abrieron los ojos a aquellos dos hombres y se dieron cuenta que Jesús estaba allí, que era Jesús el que le estaba hablando. Y le dice al otro, es que no nos dimos cuenta de que nuestros corazones ardían cuando él hablaba. Ellos entendieron que ese ardor, que ese fuego que había en sus corazones, era que el Señor estaba hablando a sus vidas. Si hay alguien aquí que en su vida el Señor ha tocado su corazón y ha sentido ese fuego en su corazón, quiero decirle que este es el mejor momento. Si hay alguien que no está escuchando, este es tu mejor momento. El Señor ha hablado a tu corazón y Él quiere darte a probar de aquello que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir al Señor? Alguien que está en las redes sociales. Si tú estás en las redes sociales y el Señor habló a tu corazón, repite conmigo esta oración. Nosotros hacemos una oración porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Él Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice, pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, he escuchado la palabra. Señor, he recibido de tu enseñanza. Confieso con mi boca que tú eres el Señor. Creo que tú dejaste el cielo, que tú te despojaste de todo, que tú te hiciste hombre y te humillaste, entregaste todo lo que tenías para perdonarte, Señor. Que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Tomaste mi lugar. Que moriste por mí. Y que al tercer día de haber muerto, resucitaste. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Si existe esta oración, en las redes sociales tenemos los números de teléfono y tenemos la dirección. Como dice mi pastor y como decía mi hermano Nerio Cabrera, no te puedo recomendar una iglesia que sea mejor que esta. Les bendigo.